Bien, bienvenidos todos una vez más a un programa más de La Voz Ausente. Estamos hoy día retomando nuevamente porque hemos dejado dos quincenas de publicar nuestros videos, nuestras entrevistas por motivos extrínsecos. El día de hoy estamos en una muy importante entrevista, pues he esperado esta entrevista hace ya un mes esperando la entrevista, gracias al destino, gracias a la conspiración del universo. Hoy día está acá don Rafael, y pues Rafael Alvarado Castillo, él es escritor, poeta, también es ensayista, aparte él es investigador social en temas de violencia, que es un tema muy importante que queremos tratar el día de hoy. Aparte, por supuesto, como ustedes ya saben, él es director de los jueves Poesía y Narrativa que se desarrolla en la Cámara Popular de Libreros de Amazonas. Así que don Rafael, le agradezco muchísimo por tomarse este tiempo y estar acá el día de hoy conmigo, con todo el público que va a ver este video, esta entrevista. Muchas gracias y bienvenido a nuestro programa. Ya. Muy buenas tardes, distinguido público que nos escucha. Para mí es un honor presentarme en este programa La Voz Ausente, que lo dirige el poeta Ángel Valeriano. Así es, don Rafael. Don Rafael, para comenzar, creo yo que lo esencial es siempre empezar por los inicios de un escritor, de un poeta, con una trayectoria tan larga como la suya. Sabemos, por unas investigaciones que he hecho por ahí, que usted empieza a escribir desde casi finales de la primaria. Cuando empieza ya casi por terminar la primaria, usted empieza a escribir sus primeras obras, ¿es así? Bueno, yo creo que influyó demasiado un hecho muy importante en mi niñez. Yo me acuerdo que mi padre tenía una caja de libros, y mi madre nunca me permitió que me acercara y menos cogiera, porque según mi padre me decía que nadie debería coger. Claro. Bueno, yo me encontré con la sorpresa de al abrir la caja encontrarme con muchos libros, ¿no? Y ahí vino la curiosidad de leer. No leía, simplemente hojear, y eso pues yo creo que marcó mi infancia, ¿no? Su comienzo, su acercamiento a la literatura, ¿no? Claro. Ya, en cuanto desde muy niño escribía poesía, que lógicamente no era poesía en su esencia, porque solamente eran como especie de panfletos, ¿no? Claro, ya. Y me gustaba mucho leer. Leí muchas obras, cuentos pequeños, poesía, y así sucesivamente iba avanzando, claro, ¿no? Claro, claro. Y justamente cuando cursaba la primaria, llegó a mis manos una obra muy importante que lógicamente me marcó para toda la vida, ¿no? Que era Corazón, del poeta y escritor italiano El Mundo de Mies. Claro. Y bueno, entonces como yo estaba en el colegio, yo siempre leí esa obra. Dije, sería bueno hacer mi diario también, ¿no? Claro. Y ahí empecé a llenar unos cuadernos de 200 hojas, todo lo que me pasaba. Ya pues no pensé que posteriormente iba a ser un escritor, ¿no? Donde eso ya en la juventud, claro, lo asumo ya con más seriedad, ¿no? Usted, la primera obra que publica es Pétalos de Azucena. Pétalos de Azucena, sí, claro. ¿Esa era una obra de poesía? Sí, es una obra de poesía, ¿no? Y bueno, yo tampoco pensé que con esa obra, bueno, eso fue el inicio de mi carrera como escritor, pero no pensé que me iba a imbuir con fuerza en el campo de la poesía. Y con el tiempo lo abandoné, ¿no? Porque entré en el campo de la narrativa. Pero ser poeta es una cosa es otro lote, ¿no? Claro, claro. Porque como decía alguien por ahí, que el poeta cuando entra al campo de la narrativa, él mismo se desliza como un barco con fluidez, ¿no? Y yo creo que la poesía me marcó mi vida como escritor.
Y ahí saqué otra obra que se llama Confesiones del Confesiones del Lobo, Lobo, o Confesiones del exacto. Lobo. El amor se escribe con el corazón, Exactamente. de corte romántico. Y Para ubicarnos un poco en el tiempo, más o menos estamos hablando de qué años cuando usted publica estas obras. el año 1980 y tanto, no les podría Ya, precisar ya, ya. exactamente, pero esos años más o menos habías logrado sacar, pero a stencil, ¿eh? No Ah, era ya, a claro, claro, stencil, claro. porque antes los poetas sacábamos a Claro, era stencil. mucho más difícil publicar en comparación Claro, con sí, 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 hoy en sí, día, ¿no? sí, 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 Claro. así es. Después, usted escribe novelas también. Ah, claro, eso más o menos en los años, en 1995 más o menos yo inicio con el, con la escritura en el campo de la narrativa. Narrativa. Pero antes que eso yo fui un lector demasiado, un lector que leía en exceso, ¿no? Claro. Creo que y es básicamente para un escritor eso, ¿no? Es básico, la lectura. Por supuesto, porque yo iba conociendo los estilos de los escritores y no todos tenían el mismo estilo, porque el escritor tiene que tener un estilo original, propio, Claro, ¿no? claro. Pero para eso tiene que beber los estilos de otros escritores, hasta encontrarse a sí mismo y poder escribir Claro, una por cosa ya supuesto. personal, ¿no? Claro, claro, claro. Y dígame, don Rafael, yo bueno, le he escuchado en distintas ocasiones hablar sobre el Congreso, sobre este primer Congreso de Escritores que se realiza en San Marcos, de los cuales usted fue uno de los artífices que llevó a cabo este evento. ¿Cómo cambió usted en su vida personal como escritor? ¿Qué significó este evento para aquella época? Bueno, para mí es, el congreso que hicimos en San Marcos en el 85 marcó un hito en ese tipo de eventos, ¿no? Claro. Porque trabajamos un conjunto de jóvenes, escritores, poetas, y logramos hacer lo que creo que nadie hasta ahora ha hecho: convocar más o menos muchas universidades del Perú a lo largo y ancho del Perú, y que el día de la inauguración el campo universitario de San Marcos estaba lleno de carros de las diferentes universidades de nuestra patria, ¿no? Pero ahí no venían solamente estudiantes, venían los estudiantes de literatura de cada región, de cada departamento, Claro. venían como observadores y también como poetas, porque habían jóvenes que escribían con libros publicados o en manuscritos. Y algo más, no era un lleno solamente de estudiantes, como alguien decía por ahí. Venían los catedráticos que eran escritores y los poetas más representativos de la región. Claro. Entonces es algo pues que nos costó mucho esfuerzo, no solamente Rafael Alvarado, está por ejemplo Manuel López Rodríguez, Gerardo Arenaza, que es un eminente abogado, Teomiro Abanto, que también es abogado, y tengo entendido que es un coronel del ejército, asimilado, ¿no? Claro. Y entre otros tenemos también a Mari Carmen Campoverde, periodista, y así se me escapa por ahí unos nombres más. Pepe Vargas, Claro, que era claro. profesor y también hacía también periodismo. Entonces todos ellos trabajamos en forma unida y logramos pues cristalizar nuestro sueño sin un solo centavo, solamente el membrete de la universidad que nos dio el rector del San Marco, Antonio Cornejo Polar. Y bueno, y fue algo histórico. Y hay algo más, José Valiente, ¿no? En plena subversión, Claro. cuando la papa quemaba. Que era Sí. muchísimo, muy difícil. Y quisieron boicotear
pero nosotros, como poetas, no levantamos la bandera de la violencia, sino de la paz y de la poesía, que es algo muy importante. Y acá lo van a nombrar más o menos quienes participaron, así lo voy a leer rápidamente, ¿no? Antonio Cornejo Polar, que era el rector, Washington Delgado, que era decano de letras, César Pedro Montalvo, Winston Orrillo, que también es sanmarquino, Ricardo Falla, César Ángel Caballero de la Universidad de Ica, Marco Martos, San Marcos, Alejandro Romualdo, Javier Sologuren, Juan Cristóbal, Abelardo Oquendo, Leonzo Bueno, inclusive participó también Juan Mejía Vaca, Enrique Verástegui, Carmen Luz Bejarano, Carmen Oller, y entre los jóvenes de aquel entonces, por ejemplo, era Mazzotti, José Antonio Mazzotti, Jorge Eslava, Pedro Escribano, Oscar Malca, entre otros. Fue un evento de alto nivel, no se improvisó, no como ahora se hacen los congresos, ¿no? Sin desmerecer el esfuerzo que ellos hacen, es más que todo la convocación y de gente importante, y tal vez porque San Marcos jala gente, ¿no? Claro. Y tuvimos la presencia de toda la familia del poeta Vallejo. Ah, mira usted. Sí. Y en ese congreso salió dos eventos muy importantes. Dos proyectos: el Día del Poeta Peruano, que lo sustentó y lo promovió bastante el doctor Manuel López Rodríguez, y la Casa del Poeta. Y fue aprobado tanto en el Parlamento, o sea, tanto en la Cámara de Senadores y Diputados. Claro. Y se dio la ley 24616. Que la promulga Alan García, ¿no? Claro. Entonces es algo histórico. Y bien, pues creo que ya después de la muerte de mi hijo, mi primer hijo, me alejé. Digamos que esa es una de las razones tal vez por las que usted no continuó y no se pudo hacer, digamos, un segundo congreso. No, el congreso debería continuarlo la Universidad de Arequipa. Ya. Y yo hubiese preferido que lo hubiese llevado lo de la Universidad de Trujillo, Nacional de Trujillo, que estaba más identificado, y había un poeta, no me acuerdo su nombre. Yo creo que con él se hubiese realizado el segundo congreso. Arequipa nos falló, y eso es muy triste. Y solamente nos queda un lindo recuerdo. Qué difícil pues olvidarse, ¿no? Claro, porque son 34 años que han pasado, 32 años. Es un hecho pues, sumamente importante, interesante, con la participación de grandes poetas, claro, como los que usted ha mencionado, que son, pues, digamos, eminencias de la literatura peruana de los últimos tiempos. Claro, y algo más, han venido adhesiones de diferentes poetas importantes, como por ejemplo Ernesto Cardenal, entre otros poetas, tanto de Europa como de América Latina. Y justamente porque yo más creo que se debe a la presencia de los grandes poetas y por San Marcos, ¿no? Claro, claro. Ese es lo que llamó la atención. Bueno, y los temarios que se desarrolló en esta oportunidad fue 5 temarios. El pensamiento poético de nuestro tiempo, problemática político-social y el poeta. 3, la función de la poesía. 4, revistas literarias y el libro en el Perú. Eso está bajo la conducción de este señor Juan Mejía Vaca y otros escritores. Y la poesía y la mujer en la poesía peruana, que participaron las mujeres poetas más importantes de... Claro. Tenemos Carmen Oller. Carmen Oller, por ejemplo. Sí, claro. Oiga, don Rafael, y dígame, pero ¿por qué han pasado ya más de 30 años de este hecho? ¿Y por qué no se pudo, digamos, no sé, en los 90, por ejemplo, que todavía era una época difícil todavía, ¿no? ¿Por qué no se pudo realizar un segundo, o sea, ustedes mismos los que organizaron el primero, ¿por qué no se pudieron juntar nuevamente y hacer un segundo congreso? Bueno, o quizá un segundo, un tercero, ¿no? Fue un desgaste tremendo.
Claro, claro, obviamente es muy difícil, ¿no? Viajar por todo el Perú Claro. llevando, ¿no? Y en una época donde no había tanta difusión como hoy en día, que por las redes sociales se difunde todo y la gente se entera de todo al instante, ¿no? En ese tiempo no había eso. Claro, eso es, por supuesto, eso también es, eh, ha influido bastante, ¿no? Claro. Pero en cuanto se refiere a la acogida que he tenido, fue inolvidable. Todos los medios de comunicación, la televisión, los periódicos, las revistas, cubrieron todo este evento histórico Cosa para que mí. ayudó mucho, ¿no? Porque hoy en día tampoco la televisión, los periódicos no se ocupan mucho de estos temas culturales. Claro, efectivamente. Claro. Bueno, Rafael, tengo entendido que usted también trabajó en municipalidades. Así, justamente ahí empezó mi espinino, ¿no? Por ejemplo, en la municipalidad de Lince había la Casa de la Cultura de Lince, que quedaba en la Avenida Militar. Y eso lo dirigía el- ahorita después me voy a acordar, el director. ¿No? eh, yo trabajaba ahí, en esa Casa de la Cultura Claro. del INSE, pero que era anexo de la municipalidad, ¿no? Ya, ya, ya. Claro. Entonces, este señor, ¿para qué? Me apoyó bastante y ahí hice mis primeros pininos. Ujú. Y ahí organizaba justamente O sea, sus primeros pininos en cuanto a organización, a gestión cultural. Claro, sí, sí, sí. Ahí se hacía exposición de pintura, porque había una sala de pintura, había también unos cursos de todos eh, de todas las carreras, por ejemplo, hacían poesía, teatro, De diferentes artes. diferentes áreas del arte del ser humano, Y ¿no? en la municipalidad de La Victoria también trabajó usted, San Martín de Porres. Sí, el San Martín de Porres también estuve justamente en ese campo de la parte de cultura. Claro. Antonino Vidal, que era era un dentista, poeta también, amigo de Pepe Vargas. Él me contrató para ser su asesor. Claro. Ya, estuve también en La Victoria, eh, con el historiador, eh, a ver, ahorita, Bravo, Víctor Bravo, Ya. y también trabajamos en lo que es la parte cultural, pero no a comparación de las otras municipalidades, había menos apoyo. Claro, claro, claro. Entonces, parece que en esa parte cogía la municipalidad. No había, digamos, mucho apoyo, mucho énfasis en la cultura. Sí, ¿No? sí. Bueno, Rafael, una de las cosas que a mí me intriga es este tema de la Casa del Poeta. Ya. Tengo entendido, ¿no?, que usted es uno de los fundadores junto a Guillermo Vargas, Ujú. pero hay una especie de distanciamiento, ¿no? Es lo que al menos de los que estamos afuera vemos, ¿no? No hay un acercamiento, la Casa del Poeta también, digamos, es como un círculo cerrado prácticamente, no es muy abierto. Ya. Y usted, si es uno de los fundadores, pues ¿por qué no sé, o sea, por qué no está ahí todavía, ¿no? Ya, mire, yo con Pepe nos montamos en el caballo. Éramos dos Quijotes en medio de la indiferencia. Y yo sinceramente no pensé que llegara tan lejos. Y menos que el Congreso lo dé una ley, la 2466. Ujú. Bueno, mucho se ha criticado a Pepe. Pepe es un amigo que respeto mucho, Claro, ¿ya? Pero como todos los seres humanos tenemos cosas buenas y cosas malas, no hay hombre perfecto en esta por tierra. supuesto. Pero lo que yo no le puedo restar jamás punto a su persona, es que para mí ha sido un embajador de la poesía ante el mundo, porque él ha viajado en diferentes sitios. Yo debería haber viajado también, ¿ya? Y como decía alguien por ahí, y tú le hubieras hecho la guerra, no tanto la guerra, pero sí estaríamos montando el mismo caballo, Claro. que es justamente levantando la bandera de la poesía y de la Casa del Poeta, porque la Casa del Poeta, si valga en verdad, es mi hijo. Yo Claro, le di claro. vida con Pepe. Después se han subido a esa, cuando ya sale la ley,
se han subido pues perros, gatos, Bueno, pero león, de pulga, de todo se han metido para... esto suele pasar en el cuando juego, ya ¿no? está todo ya armado, pero Pepe es uno de los baluartes. Y Claro, yo mi claro, respeto hacia él. Yo no tengo nada que... Algunos me decían hay que tumbarlo a Pepe, pero ¿por qué lo voy a tumbar a Pepe? Si usted tiene amistad con Pepe, yo no voy a hacer caso a lo que usted me está diciendo. Yo lo respeto a Pepe y lo seguiré respetando. Puedo tener mis discrepancias, que es algo muy natural, Como todo el pero mundo, tiene que como ser de uno. una manera alturada, ¿no? Por supuesto. Yo respeto mucho a Pepe, sinceramente, ¿ya? Porque es una persona que a pesar de su edad sigue montando el mismo caballo, no se baja todavía el hombre, pero para mí es un Quijote. No, claro, aparte, en un país como usted ha mencionado, Pero quiero decirle por qué yo Sí. me alejé. claro, Yo cuando ya, yo inclusive ya estaba en hacía docencia, pedía permiso y para buscar las adiciones, viajaba, porque yo siempre he sido un hombre muy viajero, Claro, desde claro. muy joven, ¿no? Y me gusta viajar. Yo no viajo porque ya me cansé. Ya los años. no, ya los años han pasado. Claro. Entonces yo creo que retomando lo que estaba diciendo, ya cuando todo estaba aprobado, inclusive del Congreso, creo que a los 2 o 3 días se aprueba, y ahí donde se sube mucha gente que no pusieron nada, ni una pizca de su sangre, y se subieron. Y bueno, si Pepe lo permitió, es el problema de él. Ya. Pero justo mi hijo muere en esa época, Claro. y me alejé totalmente, no quería saber de nadie. No, Pero siempre ese lindo recuerdo de todo lo que hice con Pepe, eso nadie lo va a borrar, por eso mi respeto hacia Pepe. claro, por supuesto. Aparte que, digamos que hubo una amistad entre ustedes Sí, para sí. que hayan hecho todo esto que hicieron, ¿no? Entonces, en honor a esa amistad que hubo, en honor al trabajo, a lo que construyeron, creo Claro. que siempre debe haber un respeto mutuo, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto. Pero hay otra cosa más que también tengo entendido, se creó que fue la Federación de Escritores Ya, la Federación de Escritores del Perú. del Perú, claro. Ya eso lo diría, el amigo Francisco Ponce Sánchez, ¿no? Él también era parte de la Dígame, comisión. ¿sigue existiendo esta...? No lo sé, porque ahorita yo trato de buscarlo a él, no da signo de vida, no sé si habrá muerto, Ah, caray. pero también es un gran poeta, Claro. en el Callao, Ya. ¿no? Él hizo varios concursos de poesía, un hombre bastante culto. ¿Usted fue directivo de la NEA también? No, yo fui miembro directivo de la Ya. NEA. Es una pena que haya desaparecido la NEA. Sí, bueno. Ahí estaba justamente con Juan Benavente, Claro, claro. estaba Max Deza, que ya falleció, un gran amigo, estaba el poeta, escritor Coronel Jara, entre otros, ¿no? Claro. Pero después ha habido debacle porque nos votaron y ha habido también malos manejos, no de parte de nosotros, sino Claro, del sí, cabeza. hace un tiempo le hice una entrevista sí. a Juan Benavente donde Sí. también tocó este tema y se Sí, habló sí, mucho de eso. sí. Sí, bueno. Don Rafael, usted gana un concurso de cuento, un concurso internacional de cuento, el concurso Jorge Luis Borges, me parece en el año 93, me parece. Sí, 93, 92, ya hace años. Claro. ¿Y este cuento usted lo tiene ahora publicado en algún libro? No, mire, ese cuento, quiero novelarla. Ujú. Es un cuento que tiene que ver con una mujer que yo quise mucho, ¿no? ¿Ya? Una nicaragüense. Ah, mire usted. Sí, es un cuento que tiene mucho que ver con la guerra civil de ¿En Nicaragua? Nicaragua. Claro. Yo iba con viaje, muy chibolo estaba, pues no sabía nada de la vida. Y llego a Nicaragua, iba con un amigo con rumbo a Estados Unidos, y
me salgo enamorando de Una nicaragüense. nicaragüense, En era plena una guerra, sí. universitaria, pero yo no pensé que ella... yo quería pasar, porque yo tenía que seguir mi vida como Ujú. cualquier ser humano, ¿no? Pero lo más triste y hermoso es que me enamoré, pues. Entonces es una vivencia, ¿no? No soy amante de la violencia. A mí me gusta, Sí, sí. siempre me ha gustado vivir tranquilo y la violencia, quería más Claro, y violencia. precisamente ese tema lo vamos a tocar de aquí todavía, porque usted es investigador en estos temas, también investigador social en este tema, Sí. así que todavía hay que esperar un momentito por este tema, porque este tema es muy interesante. Quisiera que nos hable un poco sobre los jueves de poesía narrativa, que digamos es uno de los focos hoy día de cultura muy importantes acá en Lima y en el país, creo yo, ¿no? Usted es el director de los jueves de poesía narrativa. Hace un tiempo le hice una entrevista a don Rodolfo, que él es el coordinador general, Ya. y pues me estaba hablando un poco de los comienzos, ¿no? Y quisiera que usted también hable un poco de los jueves y de cómo va, porque precisamente ayer se volvieron a retomar las actividades. Y usted le escuché decir hace un tiempo que ya quería retirarse, que ya quería dejar los jueves, ¿no? Sí, porque yo quiero, no es que me haya cansado, porque esos eventos a mí me dan mucha alegría y me dan más ganas de seguir viviendo, Claro. porque conozco muchos poetas jóvenes que recién se inician, Sí, sí. hasta colegiales que puedo participar, por supuesto, esta es la tribuna de todos los poetas y escritores, pero no tengo premio, no tengo libro, no, si usted tiene un manuscrito, lea. Claro. Bien, eso después de muchos años, cuando yo ya me alejé de las cuestiones, de estos tipos de eventos culturales, literarios, ya no quise saber nada, me he dedicado a escribir nada. Y haciendo también docencia, por supuesto, si no de escribir. Claro, por supuesto. ¿No? Y bueno, la cosa es que esto en realidad yo no pensé sinceramente tomar este camino de la promoción literaria, Ujú. o sea, los recitales, la presentación del libro, que siempre lo hice cuando yo era muy joven, ¿no? Bueno, entonces un día llego a la biblioteca, porque siempre iba yo a la biblioteca de Mario Vargas Llosa Llamado los Amazonas. de Amazonas. Bueno. Y así conversando con Tito, le digo, bueno, él me dice, acá no hay nada, todo vacío. ¿Y por qué no haces unos recitales? No le di importancia. Y después empiezo a pensar un poquito, pero empezar estos años de mi vida, creo que va a ser muy difícil. Y había otro señor, que también es librero, me viene y me empieza pues a motivar la gaseosita, el cafecito. Eso no tanto por decir, sino Claro, una una manera forma como, también de claro, incentivar los claro, ánimos. así. Y hasta que, bueno, intentaremos hacer. Yo sinceramente no pensé que íbamos a llegar tan lejos. Claro. Entonces, los jueves de poesía narrativa nace de la manera más humilde, y lo que ahora sí me da mucha alegría es que hemos crecido Mucho. de una manera Sí, sorprendente, sí. ¿no? Y yo no lo digo, también lo han dicho muchos escritores de peso, no quiero decir nombres, pero sí están viendo como algo muy importante. Y aquí también yo he sido como todo. Claro, claro. Pero de todas maneras ya no es la misma energía de antes. Por supuesto. Los años no pasan en vano. Claro, pero salvo la experiencia, ¿no? Eso es lo único. Pero lo que ahorita más me preocupa es la niñez y la violencia familiar. Claro, y usted tiene acá este libro, acá lo vamos a mostrar precisamente. Es como el diario de un niño escolar. Este libro es casi una autobiografía. Sí. Es una novela. La verdad que don Rafael recién me lo está entregando, así que no puedo hablar mucho del libro, pero voy a leerlo, por supuesto voy a leerlo. Pero dígame, este tema de investigación social que usted hace, habla sobre violencia sobre la niñez, violencia contra la mujer, ¿no? Hace un tiempo hizo usted una exposición en Amazonas sobre el bullying. Sí.
Háblenos un poco sobre este tema, que es un tema esencial que hoy en día. Ya. Mire, yo le voy a decir una cosita, así rápidamente. Yo viví en Surquillo. Era un distrito donde la violencia era el pan de cada día. Yo vivía en un callejón, un corralón de 50 familias, un solo caño. Oh, wow, eso sí que es. Todos era blandisura, todos, el más matón era el más valiente, el macho. Claro. Iba creciendo con esa mentalidad. Y ojo, Surquillo fue tierra de boxeadores. Mauro Mino, Roberto Dávila, Quiñones, y muchos, como 10 boxeadores internacionales. Claro. Y bien, entonces todo ahí se arreglaba en puñetazo limpio, ¿no? Y yo decía, Mechadera, todos salíamos en mancha. Y tarde o temprano nos tocaba, pues, ¿no? Claro. Y un día me tocó mi turno, me sacaron el ancho y no me quedé atrás y ya pues. Quería ser un buen peleador y me hice pues un peleador callejero, porque esa era la consigna de todo. Era la ley del barrio, ¿no? Del barrio. Si uno quería... Pero yo ahora pienso que la peor tontería, la violencia no es el camino, no es el que uno sea valiente, ese que demuestra ser bien hombre, es al contrario, ¿no? Entonces, de ahí, pero gracias a mi madre, una cholita norteña, que no sabía ni leer ni escribir, pero que sí nos dio mucho amor, nos dio valores y sobreviví en ese ambiente lleno de violencia, todos profesionales, 6 hermanos, una mujer cholita, pero supo conducir el hogar con valores, y eso es lo que se tiene que hacer. Por supuesto que sí, eso es lo que se debería hacer hoy en día. Claro, entonces, eso, indudablemente mi madre marcó en mí eso. Ya un día cuando yo, Mechadera, estaba leyendo un libro, me tocaban la puerta porque era uno de los primeros en salir, ¿no? No salía en lectura. Leí muchos libros, justamente saqué, iba a ser también un analista político. Y según por ahí decían de que tenía condiciones para ese campo, ¿no? Claro. Pero yo me tenía otra reservado algo más. Que era un análisis pero literario. Saqué justamente 6 obras sobre análisis de literaturas del Perú y del mundo. Análisis de obras literarias. Sí, 20 años de trabajo y Chirre me lo publicó. Pero bueno, son estas dos. Permítame. Gracias, muchas gracias. Y la obra, ¿cómo se llama? Tratado de literatura, ¿no? El Inca Garcilaso. Muy bien, todas las obras que yo había leído las he analizado. Es un trabajo difícil porque hay que investigar. Claro. Hay que hacer todo un trabajo de investigación de las obras, de las biografías, inclusive de los autores, ¿verdad? Enrique López Alújar. Sí. Muy interesante. Y dígame, usted publica 6 libros de esto, de investigación, de análisis literario. Todo de análisis, de las lecturas que yo he hecho. Wow. Tanto del Perú, de América Latina, de Europa, de todos los escritores más importantes de América Latina y del mundo, ¿no? Del mundo, sí. Por supuesto, qué interesante. De verdad que es un trabajo, pero muy difícil. Chejo, por ejemplo, me sorprendió tremendamente. Es un autodidacta, ¿no? Es médico, pero no pensé que, yo digo, ¿no? Y me puedo preguntar, no siendo escritor, no siendo un hombre que ha hecho la carrera de literatura o de letras, haya podido llegar tan lejos. Claro, pero es uno de los que va a influir tremendamente en muchos escritores, cuentistas a nivel mundial. Schiller, por ejemplo, es uno de los admiradores de Chekhov. El último premio de literatura. ¿Premio Nobel? ¿Ah? ¿Premio Nobel? Sí, premio Nobel, que es una mujer de cuentos,
Sí. Su hincha número uno es Alexievich, ese yo. ahorita no me acuerdo. Sí. Y así muchos otros, ¿no? Tienen mucho respeto, y yo soy uno de los admiradores de Chejo. Claro, por supuesto. Fabulosos, sus cuentos son redondos. Inclusive Julio Ramón Ribeiro lo admira también, y lógicamente Maupassant, que son los grandes exponentes del cuento mundial, yo diría, claro, que es Chejo y Maupassant, el francés. Entonces, Maupassant. Entonces, eso es muy importante. La gente debe leer obras porque, como dice don Mario Vargas Llosa, eleva al hombre. Por supuesto que sí. Enaltece, le da otra personalidad. Pero el que no lee... Bueno, un escritor es un pecado que un escritor no lea, ¿no? Aunque hoy en día hay escritores que no leen, ¿eh? Y que lo dicen todavía, no, yo no leo, yo prefiero escribir, no sé, qué cosa, bueno, depende de cada uno, pero ya, hay una cosa que yo le quería consultar a usted, ya que usted ha analizado un poco ese tema sobre el autodidacta y el que estudia la carrera de literatura. Una vez en la Casa de Literatura estuvo Marco Martos y pude conversar unas palabras con él, y él me dijo una cosa que era que bueno, yo soy autodidacta. Él me dijo, ¿no?, que muchos de los escritores que hoy en día van a San Marcos o ingresan a cualquier universidad a estudiar literatura, me dijo, es en vano porque ellos van con la idea de que saliendo de ahí ya van a ser escritores o ya son escritores, cuando al final terminan solamente enseñando, siendo profesores, ¿no?, enseñando la carrera de literatura, enseñando educación. El poeta es un ser muy especial. Si no recogemos la palabra de Jorge Luis Borges, él dice, cualquiera puede ser médico, ingeniero, militar, pero no cualquiera es poeta, porque el poeta utiliza el lenguaje de los dioses de Olimpo, ¿no? Es síntesis, tiene que tener una capacidad pues sorprendente, ¿no? No solamente la capacidad de escribir, sino también la emoción, el alma que tiene para contribuir a la cristalización de un poema. Entonces, escribir un poema o escribir una novela yo lo veo más difícil que la poesía. Claro. Dice poeta. No, bueno. Todos vamos creciendo. Por supuesto. Tú también es parte de... Claro, pero porque... algo te quiero decir. Sí, que un día le invito a una poeta para que asista. Me dice, yo no voy porque cuando usted presenta al poeta, dice su biodata. Yo no voy a la universidad, yo no... No, digo, no se preocupe, porque en ninguna parte del mundo hay una escuela que vota poetas. Nadie se gradúa de poeta, ¿no? No hay graduación. Supuesto. Eso nace... Y ojalá que siga así, ¿no? Porque ya, yo pienso que más adelante va a haber eso, ¿no? Ya no, eso sería el colmo. No, mire, inclusive en lo de San Marcos, por ejemplo, casi todos los poetas del Congreso que participaron no eran de lengua, claro, o de literatura. Uno o dos nada más, el resto eran de química, otra medicina, abogados, y no encaja, pues, ¿no? Por supuesto. Pero claro, es el don que Dios le ha dado, pues, ¿no? Claro, entonces, el poeta para mí sinceramente es un caso muy especial. Y me respeto hacia los poetas. De repente es algo que nace, pero que también hay que desarrollarlo, ¿no? Lógicamente, si no se desarrolla, tiene que leer bastante. Exactamente. La lectura, leer a los maestros, ¿no? Y entonces uno se va alimentando, llena a través de la lectura, los estilos, con lo que le hablaba antes. Y de ahí empieza pues la creación con fuerza. Claro. Porque la lectura es muy importante. Es lo que hace un escritor. Don Rafael, dígame, ¿tiene usted acá un libro más? El Águila es una de sus novelas que la publica en el 2008, me parece. Sí, efectivamente. Pero tiene ya 2 ediciones, creo ya. Sí, esto... en 2008, sí. Saqué 1000 ejemplares, pero es el único que me queda. Mire usted. Y esto saqué en el 2009. 5000 ejemplares. Es una segunda edición. Sí, pero es igual. Claro. Esta te voy a explicar. Gracias. Si tuviese no se preocupe. No, al contrario, me lo está obsequiando. Yo lo aprecio mucho. Pues tengo muchísimo que leer ya ahora, todo este fin de semana.
Claro. Y dígame, esta novela más o menos, yo quiero leerla, pero más o menos, ¿cuáles son los temas que abarca acá? Bueno, mire, yo era una persona muy depresiva, ¿no? Claro, producto tal vez de lo que le pasó, ¿no? Claro, De hecho, ¿no? porque es un hecho sumamente doloroso. Sí, sí, sí. Es un niño que sueña que todos quieren llegar a la punta del cerro, el más alto del mundo. Ahí está. Suben el fondo y se queda en medio del camino. Tiene que pasar por rayos, truenos, lluvia, una serie de tormentas. Todas las aves que hay en la naturaleza, ¿no? Se quedan en el camino. Es el águila que llega. No. Llega a la punta y empieza. Claro. No te voy a explicar porque demanda mucho tiempo. Claro, pero claro. Ese sueño lo marcó para siempre. Y cuando él quiso llegar a ser escritor, tuvo una serie de peripecias. Y justamente se acuerda de ese sueño. Ya. Ahí está la metáfora. Claro, entonces es la lucha, los detractores que tratan de destruirlo, ganan un premio y así va avanzando, hasta que gana un premio importante en Europa. Y cuando recibe el premio, agradece así, como si estuviese siendo el águila. Bueno, así es se me dio por escribir eso, de motivación. No, habrá que leerlo, tengo que leerlo de todas maneras. Tengo que leerlo. Tiene acá otro que es Dile no al bullying. Ah, sí. ¿Este es poesía? ¿O es narrativa? Es un trabajo que yo vengo... Este ya es un ensayo. Claro, pero lo hemos creado un folletito porque esto lo hemos hecho entre Abel Mancía Álvarez, que es psicólogo de la Cruz Roja cubana, Cosme Hilario Marcas, que es el jefe del Departamento de Psicología de la Municipalidad de La Victoria, y el que habla, Rafael Dorado. Pues acá hemos trabajado en diferentes sitios a través de la municipalidad, otras municipalidades, hemos trabajado en diferentes lugares, en el Foro Joven, en los vasos de leche, en donde se requiere nuestra presencia. Yo he aprendido bastante de ellos. Claro. Y eso me ha permitido ya llevarlo pues a la literatura. Ahorita tengo un libro muy importante que es El mundo de Ángel. Hay un niño que sufre los avatares de la vida y hay maltrato, hay violencia, y eso justamente es lo que quiero hablar de una manera muy simple, ¿no? Y el otro es lo que se llama El hombre y la maleta, que es otra novela que tiene que ver con el feminicidio. Temas que están hoy en día en el tapete. Claro, eso me está regresando, Maxito. Muchas gracias, don Rubén. Muchas gracias. Entonces, mire, yo le quiero decir a la gente que es muy importante, especialmente los que tienen hijos, los que tienen hijos, denle todo el amor que hay en su corazón. El niño va a vivir feliz, no hay que sobreprotegerlos, sino hay que darle el amor como debe ser. Por supuesto. ¿No? Y no utilizar ningún tipo de violencia. ¿Por qué? Porque eso va a crear un rencor en el niño, y cuando sea ya un joven con energía, busca su independencia y va por el camino del mal. Y al final creamos una sociedad como la que tenemos hoy. Claro, imagínense, cuando nace el niño no va a decir: yo cuando sea grande voy a matar, voy a violar, voy a hacer una destrucción. Es un niño. Entonces los padres tienen que darle mucho afecto, comprensión. Tiene que haber un diálogo sincero. Y para que ellos, los hijos, puedan imitar a su padre. Claro que sí. Y hay una figura muy importante que me impactó bastante. Yo creo que esto va a resumir, ¿no? Una foto donde el joven lo levanta a su padre, ya viejito, y el viejito, el papá, está apoyado en el hombro del hijo. ¿Esto qué quiere decir? Que ese padre cogió con mucho amor a
su hijo, el padre apoyaba su cabecita en el hombro de su padre, y ese niño cuando crece No ser recíproco. es recíproco. Cierra los ojitos, apoya, y el hijo no dice, no agarra así, ese es mi padre, me dio mucho amor. Claro. Entonces el amor se paga con amor. Exactamente. Eso es lo que no queremos, que en nuestra sociedad haya más delincuentes, sicarios, delincuentes juveniles. Entonces es una plaga que se está dando en nuestra sociedad, y ese es producto justamente de la violencia que se ha venido ejerciendo con los niños, y eso hay que pararlo. Queremos una nueva sociedad, una nueva generación, empecemos desde cero. Por supuesto, de las cosas más pequeñas. Y respetando más que todo a la mujer, porque si el padre golpea a su niño, el niño va a ver eso y va a imitar. Entonces, y si ve a la niña, una mujer sumisa, que está supeditada a todo lo que dice el marido, entonces cuando ella llegue a ser una señorita, va a copiar toda la postura exterior de la madre. Claro. Entonces eso hay que evitar. Entonces hay que seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, ¿no? A través de conferencias como lo estamos haciendo, pero mi arma ahorita es la literatura, la poesía hacia los niños. Mire, así me nació una poesía que ahorita lo tengo aquí en la cabeza. ¿Ya? Mamita, mamita, le dice. No, es como decía, hijito, hijito, si te portas mal, te voy a castigar. Hijito, hijito, si no haces la tarea, te voy a castigar. Y si te portas mal y haces travesura, todo es castigo. Entonces el niño le pone, mamita, mamita. Y si tú me pegas, Dios te va a castigar. Entonces ese tipo de poesía para los niños, ¿no? Claro. ¿No? O otro también que dice así, ¿no? Que ese es mi libro de poesía que estoy escribiendo. Dice, a ver, tocan la puerta y la mamá le dice, hijo, si viene a preguntar por mí, no estoy. Pero en poesía, ¿no? Entonces la puerta, sí, señor, ¿está la señora, tu mamá? Mamá, te amo. Son poesías, pues, ¿no? Que de reflexión, ¿no? Claro, y que de alguna forma también. Claro, y también, claro, estoy también escribiendo cuentos para niños. Algo más que se me está escapando. En mes de mayo se celebra el Día Mundial contra el Bullying. Y ahí va a salir una novela corta que se llama Gregorio Zulca, algo parecido a Paco Yunque en el título, pero ahí en Paco Yunque el profesor permite la agresión, en el cambio acá el profesor es todo diferente, ¿no? Entonces los profesores no deben permitir el bullying, y eso está penado también. Por supuesto. Pero esto del bullying es nuevo, relativamente nuevo, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando, por ejemplo, yo estaba en secundaria todavía no había mucho esto. Y yo estaba en secundaria hace unos 10 años, a lo mucho, no tanto. Esto es nuevo. ¿Por qué cree usted que ha crecido tanto esto? ¿Por qué antes? Porque digamos que de alguna manera siempre ha existido esto. De alguna forma siempre en el colegio, siempre ha habido un alumno, un niño que es el más fuerte, el que siempre intimida a los demás. Pero ¿por qué hoy en día esto se ha convertido en un problema social? Ya, justamente eso quiero ir. Mire, para empezar, bullying siempre ha habido. Y si leemos Paco Yunque, hay violencia. Claro, por ejemplo. Humberto agrede a Paco Yunque. Claro. Lo defiende los hermanos Fariña. Paco Fariña, muy bien. Ya. Pero el profesor permite. ¿Y eso en qué año lo he escrito? En el año 1920, más o menos por ahí. O 18, no sé, por ahí más o menos. Ya. Ahora, de acuerdo a las investigaciones que he hecho, siempre ha habido violencia. Claro. En menos escala, por supuesto. Ahora, ¿por qué sale el bullying en los colegios? Porque justamente eso proviene de los hogares donde hay violencia. Exacto. Entonces, el niño que es violentado, eso lo lleva a la escuela. Y sí,
el profesor no está capacitado para resolver ese problema del bullying, porque el bullying lleva muchas veces al suicidio, ¿no? Eso es que ya lo más grave, ¿no? Violencia física, golpes, cachetadas, empujones, contracelear, pues, la violencia psicológica, Psicológica, emocional. verbal, oye, cholo, cochino, ¿no? Son cosas pues, que hieren a la persona. Ahora el ser bullying. Claro, también el ciberbullying, ¿no? Ciberbullying. Ahí vemos de que eso ya ha crecido tremendamente y la UNESCO lo ha considerado una epidemia del siglo XXI. Hay que trabajar. Hay profesores que son indiferentes. Zoraida, por ejemplo, me dice, la profesora Margarita me dice, en su salón le está golpeando a un compañero, la profesora está mirando y no dice nada. Y la profesora le dice, pero le está golpeando. No es mi problema. Y eso se está dando en muchos colegios. El profesor permite. Pero lo que no saben es que hay una ley que ahorita no me acuerdo el número exactamente. Si el niño fallece o queda enfermo, dañado físicamente o psicológicamente, hay una reparación. Le afecta al director, al profesor de aula, al tutor. Entonces hay que ver, porque ahí justamente salen los jóvenes que posiblemente van a hacer violencia en las calles. Ahí es donde se forman. Claro, entonces vamos a luchar contra eso. Bien, en cuanto a los políticos, la corrupción ha tomado ya, es incontrolable. Los valores es muy importante. Yo no creo en el político. Yo he sido político también, pero abandoné la política porque la literatura me ha dado una mejor forma de vida. Claro, claro. Y para mí, yo no apuesto por ningún político. Hay excepciones, ¿no? No todos son malos, ¿no? Bueno, pero son poquisísimas, como diría, poquisísimas. Claro, entonces, lo único que queremos es que nuestra sociedad viva en armonía. La violencia. Pero y en el campo político, ya que usted tocó este campo político de la política, ¿qué está haciendo, qué hacen los gobiernos de turno en estos temas, ¿no? ¿Cómo se está ayudando? Las municipalidades. Claro, mire, por ejemplo, el gobierno, o los gobiernos de todo, porque ese ya es un mal mundial, es inmanejable. Es inmanejable. Todo está corrupto, todo está podrido, pero hay gobierno, este gobierno, por ejemplo, para mí tiene buena intención. Sí, pero la intención no basta. Pero no basta, por supuesto. Entonces tiene que invertir, hacer una inversión. Por ejemplo, no hay que, en otros países, Uruguay o Paraguay, han habido grupos paramilitares donde mataban a los delincuentes, prostitutas, exterminaban. Eso no se puede hacer. Claro, incluso en Chile, en la época de Pinochet, claro. Inclusive acá en el Perú también se han dado, pero el gobierno no está de acuerdo, está condenado a eso. La violencia no es saludable. Yo espero que este gobierno, y que tiene muy buenas intenciones, siga combatiendo, pero que invierta también cultura en el buen trato de los niños y los adolescentes, porque de esa manera estarían contribuyendo a que esto crea una conciencia nacional, que al niño hay que respetarlo, a la mujer también, y la violencia no lleva a nada, sino a la destrucción. La violencia política, pues, tumbar a un gobierno mediante la violencia, ese no es el camino. Si no, ahí vemos pues lo que ha pasado en China, en Rusia. En la propia historia de Perú, ¿no? Un montón de golpes de Estado. Claro, entonces no es el camino. Lo que hay que cambiar es al hombre. Si el hombre no cambia, igualito va a ser. Claro que entonces, sí. En concreto, yo pienso que este gobierno está haciendo todo lo claro que sí. Y lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, en Siria, ¿no? Eso es terrible. Y lo más triste son los niños. Claro, son los más afectados. Claro. Ahora digo una cosa. El delincuente es un ser humano. Si ese delincuente, ¿por qué llegó a ser un delincuente?
porque viene de un hogar disfuncional, un hogar violento. Toda la violencia, violencia, violencia. Joven, un violento. Claro, como dice el dicho, la violencia genera más violencia. Violencia. Ahora, el policía es un ser humano que tiene familia, ¿no? Y también se le debe respetar. El respeto tiene que ser mutuo, ¿ya? Pero la diferencia es que el delincuente no tiene principio. No tiene principio, solamente robar y matar. Por eso que hay que trabajar con los niños para que en el futuro tengamos una nueva generación con valores, y solamente para mí, sinceramente, podemos construir un nuevo Perú. Claro que sí, claro que sí. Valiosas, muy valiosas sus palabras, don Rafael. Estamos casi acercándonos al final de esta entrevista, que ha sido de verdad muy, muy fructífera. Quisiera que nos comente, ¿no?, ya casi para terminar, sobre los proyectos personales que usted tiene en cuanto a la literatura, sus proyectos literarios. Dice que está ya preparando, ¿no?, una novela corta. En poesía tal vez está preparando algo. No, es una novela corta sobre el bullying. Y tengo una novela, El hombre y la maleta, la mujer y la maleta, ¿no? Que también que tiene que ver con el feminicidio. Claro. Y tengo que seguir trabajando con los niños, porque al niño hay que amarlo y respetarlo para que el día de mañana se crea una nueva sociedad. Por supuesto que sí, es la base, es la base, es el futuro, es las nuevas generaciones que van a venir, porque las generaciones que hoy en día ya están adultas, ya están perdidas, creo yo, prácticamente. Claro. Entonces hay que trabajar en esas generaciones nuevas para que pues haya un futuro diferente, un futuro mejor, ¿verdad? Yo quiero mandar un mensaje a todos los peruanos, ¿no? En primer lugar, a los que están viviendo la desgracia más grande de su vida, por los huaicos. Todos debemos hacer una misma fuerza, ¿no? Y el peruano nos vamos a recuperar. Claro que sí, de hecho. Y quiero dar un mensaje terminal. Trabajemos por el Perú, apostemos por el Perú, pero sin violencia, con mucho amor. Es la única manera de salir adelante. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Amigos, ha sido don Rafael Alvarado. Hemos podido el día de hoy conocer un poco más de él, ¿no? Porque siempre pues lo conocemos en el ambiente literario, en la gestión cultural. Y don Rafael, espero que nos dejen los jueves, ¿no? No, sí voy a continuar mientras yo le dé vida. No, por supuesto, tiene que estar ahí, tiene que continuar en ese evento, que es un evento muy, muy importante hoy en día en Lima, en el Perú. Es un foco de resistencia cultural muy, muy, muy importante. Claro. Y que esperamos pues siga creciendo. Le agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Y pues nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Yo quería saber lo que vale